Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes estamos aquí de 4 a 5 de la tarde en tertulia vespertina y nocturna. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios directamente desde la Ciudad de México. Y bueno, ya saben, como siempre, todos los viernes haciendo comentarios a la noticia en las publicaciones que se hacen en todos los periódicos de circulación nacional. Bueno, pues iniciamos nuestro trabajo, pues todos ustedes saben, dando una lamentable noticia de pues la muerte de una de las más importantes cantantes de soul de los Estados Unidos, con una serie de elementos, 1942-2018, Silencio por una reina. Artistas y políticos admiradores expresaron su pesar por la muerte de Aretha Franklin, quien fue considerada la mejor exponente del soul. Dicen, pues la publicación de todos los periódicos, pero principalmente del periódico Excelsior, todos ellos han obtenido una serie de fotografías. Quisiera presentarles a ustedes pues esta fotografía que fue publicada, la que estamos viendo a mi espalda. Muy joven Aretha, ahí empieza a madurar a través de lo que nos está poniendo Karina. Y vemos esta fotografía del periódico Excelsior, excelente fotografía. Probablemente Aretha debe haber tenido unos 26, 27 años, así como la que estamos viendo a mi espalda, una mujer muy joven, pero además, pues prácticamente 17 premios obtuvo a través de su extraordinaria carrera musical. Bueno, pues adiós a Aretha Franklin, la voz divina del soul. Falleció a los 76 años en su casa de Detroit. Ícono del feminismo, es considerada la mejor cantante de todos los tiempos. Algo de los elementos de su biografía que está publicado en todos los periódicos, pero sobre todo vamos a hacer los comentarios del periódico Sol de México, que dice: lamentamos su partida. Escribe la asociación F y la asociación France Press. Dice: los momentos clave. 1942, nace el 25 de marzo en Memphis, Tennessee, de donde su familia le lleva a radicar a la ciudad de Detroit. 14 años tenía cuando dio a luz al primero de sus 4 hijos, Teddy White. 1956, año en que lanza su primer disco, obviamente interpretado gospel, que aprendió en la iglesia bautista que fue fundada por su padre. 1967 conquista sus 2 primeros premios Grammy, de un total de 18, que la hacen la máxima ganadora más famosa de este gramófono. 1978 contrae matrimonio por segunda vez, ahora con el actor Gene Turnman, de quien se divorció en 1984. 1985 lanza su disco más vendido, en el que tiene una colaboración de George Michael. 1987 es la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock y la segunda en hacerlo en la versión británica de dicho recinto. 2008, la revista Rolling Stone la elige número 1 de las 100 cantantes más grandes de todos los tiempos. 2009, en un momento en que esperó durante mucho tiempo, cantó en la asunción de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. La recordamos, ese canto maravilloso con esa voz extraordinaria en la toma de posesión de Barack Obama. 2010, es detectada con cáncer de páncreas. La enfermedad la fue minando hasta obligarla a retirarse de los escenarios. Pues lamentamos de sobremanera la muerte de esta mujer, y sobre todo ahora que se está dando una emisión, hemos tenido la oportunidad de ver un resumen de su vida en televisión española, televisión china, televisión sudamericana, en Estados Unidos. Y bueno, amigos, estamos recordándola, y sobre todo pues es muy importante. Próximamente vamos a tener los grandes discos de esta mujer en la venta en todas partes del mundo. Se habla de la venta de millones de discos de sus temas importantes, sobre todo desde el momento que hizo su primera grabación en 1964 hasta 2007. Descanse en paz, Aretha Franklin. Pues bien, amigos, vamos a pasar a otras informaciones de lo que está sucediendo, sobre todo en nuestro país, esta etapa muy importante de cambio. Ya
del próximo gobierno a través de las reuniones que ha tenido precisamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto. Pero iniciamos como siempre nuestro trabajo hablando México potencia alimentaria, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente destacó que la exportación de productos agroalimentarios pasó de ser una actividad relevante a una estratégica, pues se genera gran ingreso en divisas del país. México top 10 de agroalimentario. Las exportaciones del sector superan los 35,000 millones de dólares. México se perfila a ocupar el 10º lugar a escala mundial en producción de alimentos y las exportaciones agroalimentarias suman 35,000 millones de acuerdo a estas exportaciones que benefician mucho al campo. Pero además es la 10ª potencia en agroalimentos y sobre todo en la exposición Expo México Alimentaria de 2018 en el lugar de exportación. Dice nuevamente, acompañado de gobernadores de Durango, Guerrero y Colima, sobre todo las zonas estratégicas en el país para la producción agroalimentaria. Será un paquete bélico, vamos a otro punto, un paquete bélico, dice que se comprarán una serie de elementos para el ejército mexicano a meses de terminar su sexenio, casi 4 meses. Dice, será un paquete bélico compuesto por 8 misiles, equipo de lanzamiento y refacciones, anunció el gobierno de Donald Trump. Redacción Grupo Cantón es el que escribe este artículo. Ciudad de México, al gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le quedan unos cuantos meses en el poder y pretende hacerse un paquete bélico estadounidense compuesto por una serie de armamentos que tendrán un costo de 41 millones de dólares. Y bueno, pues todos los periódicos están haciendo comentarios en base a estos elementos porque prácticamente el presidente ha dejado de aparecer en secciones de información, se está dando mayor información pues al presidente entrante en el siguiente turno, pero además el presidente entrega reconocimientos a los conferencistas que participaron en el panel Mujer, Tierra y Orgullo. También habla el titular de Zagarpa, Baltasar Hinojosa, dijo que la meta es consolidar internacionalmente a México, país productor de alimentos. Pero ahora estas son las notas buenas, vamos a las notas un poquito de extremo y vemos cómo pues Berta Becerra en el periódico Sol de México escribe, pide que comparezca Peña Nieto. El Movimiento de Reflexión y Propuesta Refundación del Partido Revolucionario Institucional hizo un llamado a renovar el partido y la esencia nación para construir cuarta etapa como un partido de centro izquierda. Bueno, me llama mucho la atención que el PRI quiera ser de centro izquierda cuando siempre ha sido de ultraderecha a través de sus gobiernos. Bueno, pues me parece interesante que Berta Becerra, que escribió este artículo, haga su reflexión haciendo los comentarios de lo que está ella misma presentando en el periódico Sol de México. Además plantearon que el presidente Enrique Peña Nieto comparezca ante los órganos de justicia partidista, Marco Mendoza Ávila, Alejandro Castro, Santos Contreras, integrantes de esta dirigencia colectiva que agrupa más de 350,000 militantes, informaron que entregarán una propuesta a la presidencia del CEN, Claudia Ruiz Massieu. Pasamos a otros temas dentro de lo que está sucediendo el día de hoy, aunque no tenemos todavía la información de la respuesta que se dio a los ingenieros sobre este trato para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Leo Zuckerman en Juegos de Poder escribe, no debe cancelarse el nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no debe cancelarse, lo que debe hacerse es revisar con lupa las licitaciones, contratos y el dinero devengado. Bueno, eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente hace unos 3-4 meses que hubo problemas muy fuertes, todo el mundo le protestó por esta cancelación. Sin embargo, Leo Zuckerman pues hace una campaña muy particular, ahora de mucha conciencia con respecto a ello. Dice, a diferencia de la refinería y el corredor del Istmo, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene una rentabilidad asegurada.
En estos momentos, con el dinero del gobierno federal que se ha utilizado, más de 140,000 millones de dólares, Andrés Manuel propone que la iniciativa privada, a través de la Asociación de Banqueros en sus diferentes aspectos, pues sean terminado por ellos, y que evidentemente pues los réditos sean para los empresarios y una parte de pago de impuestos al gobierno federal. Y pasamos a otro elemento, dice Julián Olivas en el siguiente elemento, y bueno, pues sobre todo hablando Julián Olivas, los salarios, continuando con los temas relevantes de la cuarta transformación que ha ido proponiendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, se encuentra en la disminución de salarios en los servidores públicos. El presidente electo se ha propuesto un salario de 108,000 pesos al mes, prácticamente se bajó cerca del 52% de lo que gana el presidente actualmente, el presidente Enrique Peña Nieto. Dice, el presidente de la República, conforme al presupuesto de egresos vigente, tiene un ingreso mensual con sueldo y salarios de 207,591 pesos, que se ve adicionado por 52,000 pesos, 42 centavos mensuales por pago de riesgo y potenciación del seguro de vida, con un total mensual de 259,000 pesos, 639,000. Pero aquí el autor no habla de la cifra oculta que tiene en manejo libre el presidente de la República a través de la tesorería de la Secretaría de Hacienda, que es un adjunto más para la presidencia de la República. Y pasamos a otro tema. Vamos a ver si nuestra productora, le pedimos a Karina que nos lleve sobre todo a la propuesta del Tren Maya, a ver si encontramos por allí algún plano de nos habla. Sobre todo hay uno muy importante que es del diario Basta, publicado el martes 14. Aquí lo tenemos, efectivamente, gracias Karina, y vamos a ver algunos de los elementos, sobre todo donde está la ruta, y vemos en esta propuesta que ya vamos a ver en imagen con ustedes, donde dice: crece 600 kilómetros el Tren Maya, incluirá a Yucatán. El Tren Maya, la obra generará miles de empleos en toda la región. Estará concluida en 4 años. El 1 de diciembre arrancará su licitación, confirma Andrés Manuel López Obrador. Y evidentemente es muy interesante esta imagen que vamos a ver, amigos, porque ya en las reuniones que ha tenido el presidente electo y sobre todo las reuniones con los empresarios de la zona del sureste, pues están todos ellos de acuerdo, porque probablemente se vaya a tener pues una aproximación de más de 150,000 millones de pesos para la construcción, pero además de ello, los elementos para todos aquellos que vayan a trabajar en la zona correspondiente, pues vamos a tener probablemente un hecho de beneficio durante 50 años y un promedio de más de 100,000 empleos que se tengan en toda la zona, todo este corredor turístico, porque va a beneficiar a los estados que tienen zonas arqueológicas, y además el empleo que se va a dar, sobre todo la primera etapa es la construcción. Dice, será de 1,500 kilómetros con inversión de 150,000 millones de pesos, se esperan concluirlo en 4 años. Y nos da 11 ciudades serán atravesadas la ruta del Tren Maya en la región del sureste, 30% el aumento a la inversión inicial de 120,000 millones de pesos, como decía son de 1,500 kilómetros y 150,000 millones. Dice, este derecho de vía del ferrocarril del sureste desde Palenque hacia Escárcega, Campeche, Mérida y hasta Valladolid. Estamos viendo estos elementos interesantes de lo que ya tiene esta complementación de 1,500. Primero era una etapa de 850, casi 900 kilómetros, se aumenta prácticamente entre 600 y 700 kilómetros, sin derecho de vía desde Escárcega hacia Calakmul, Tulum, Balacar, Cancún, hasta Valladolid. Bueno, pues esperemos que el 1 de diciembre el informe que dé el presidente, depende de dónde vaya a ser la toma de posesión, esperemos que sea en la Cámara Baja, que no vaya a ser como los presidentes anteriores en otros lugares no correspondientes, pero hay que darle la certificación por primera vez en la Cámara Baja
sobre todo por el número de invitados que se va a tener. Las ocasiones pasadas han sido en Palacio Nacional, después de una toma simbólica por tanto diputados y senadores a la entrega de la banda presidencial al licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál va a ser los proyectos estratégicos? Nuevo aeropuerto, sobre todo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que hoy escucharemos las versiones de lo que han dicho el grupo de ingenieros. El Tren Maya, sobre todo el beneficio del Istmo de Tehuantepec, nos va a dar una oportunidad, porque sabemos que la construcción de un ferrocarril que va a ser transoceánico para poder llevar materiales, aunque no se ha construido un canal transísmico como el de Panamá, pues esto ya fue proyectado por Fernando de Lesseps allá por principios del siglo XX, y sobre todo que va a beneficiar económica esa zona para poder transportar del Pacífico al Océano Atlántico. Istmo de Tehuantepec, sobre todo los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y la recuperación de la vía férrea en esos lugares. Los caminos rurales, también se ha hablado de ello, en donde se va a beneficiar cerca de 300 comunidades con caminos rurales, probablemente sean beneficiadas más en el estado de Oaxaca y Guerrero. Otro de los elementos importantes es los programas a través de internet. Esperemos que ahora el licenciado Andrés Manuel López Obrador pues le dé un beneficio, porque está muy interesado en los medios de comunicación para comunicar toda la República Mexicana, y deberá haber un centro muy importante en la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, donde cualquier suceso que acontezca, cualquier comunicación que tengan los gobernadores con el presidente, pues se hará a través del internet. Esto va a dar una pauta para conectar a más de 50 millones de mexicanos que todavía no tienen ese servicio. Bueno, y pasamos a la siguiente. Bueno, estábamos hablando del Tren Maya, que va a ser beneficio en muchos lugares de la República. También quiero mencionar que habrá un elemento, y pasamos al tema de la economía en la gasolina, y vamos a hablar, dice, liberación del mercado. Evidentemente, en estos momentos, pues el aumento a la gasolina tiene ya un costo estratégico de 20 pesos por litro. Dice, precio de gasolina sigue en aumento. El incremento de la competencia no ha beneficiado al consumidor. Revisión de precios nos está dando desde los primeros días y durante estos meses pues un aumento. En poco más de un año y medio los precios del combustible se incrementaron 33 y 36% en el caso de la gasolina Magna y Premium, mientras que el diésel alcanzó un aumento de 35% derivado de las políticas que desde 2017 se han implementado. Bueno, debemos entender el por qué el aumento al costo petrolero, del petróleo. Nosotros somos productores, nosotros somos dueños del petróleo, y se ha dicho desde el general Cárdenas, pero lo que pasa es que los precios en el mundo han variado a través de la baja de producción, porque es una política internacional que se está dando, porque ahora vamos a ver que a través del tiempo, primero se dice que el petróleo está escaseando, que ya las explotaciones del petróleo tienen que disminuirse. No, lo que pasa es que es una política internacional a través del uso ahora de los automotores, que van a tener pues ya otro tipo de producción, sobre todo los elementos eléctricos y de combustión a través de otros materiales. Por eso el precio de la gasolina está en aumento en estos momentos, y la reserva del petróleo, sobre todo la imposición de los Estados Unidos a través de el presidente Donald Trump. Crónica del Metro del martes 14 dice, Andrés Manuel López Obrador va por crudo ligero, tardará 6 años en rendir. Inyectarán recursos para mejorar la extracción. Admite que refinerías funcionan si solo se usan el petróleo adecuado. Tomará al menos un sexenio lograr una sustracción significativa de ese tipo de petróleo. Nosotros sabemos que hay una riqueza extraordinaria, sobre todo la zona del Caribe, en Yucatán, que tiene uno de los mejores temas en el petróleo, y nos habla de lo que ha acontecido a través de la historia, sobre todo el stock,
algunos de estos lugares donde es el petróleo más rico del mundo dentro de cada uno de los países productores de petróleo. Dice el periódico Crónica del Metro: hay petróleo ligero para proyectos de Andrés Manuel López Obrador, pero hasta 2024. Si el Instituto Nacional de Hidrocarburos empezó los trabajos en 2015, obtendrán crudo ligero hasta dentro de 6 años, el tiempo que tardará para cada yacimiento donde se vaya descubriendo crudo ligero, que va de 2020 a 2026. Bueno, se está preparando toda estructura y lo vemos a través de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, hablando del petróleo ligero, pero utilizando el petróleo. Pues también nos encontramos, y me permito presentarles a ustedes este elemento que se publicó el miércoles 15 de agosto, donde dice el periódico Basta: esfumó patrimonio sindical de Shams hasta el cuello. Le llueven nuevas acusaciones de petroleros, quienes exigen pague por desaparición de plataformas, tiendas, hoteles y ranchos. Sabemos que el Sindicato Nacional de Petróleos Mexicanos, pues es uno de los sindicatos más fuertes, pero también los pagos a los ingenieros y a los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo pues nos dan respuestas muy particulares de todo lo que está sucediendo a través de ello con pues el señor de Shams, quien es senador, y nos da una respuesta muy importante. Dice: se dispondrá de ese presupuesto, gastarán en el Instituto Mexicano del Petróleo 1,263 millones de pesos con salarios. Dispondrá de ese presupuesto para mejorar los sueldos de 300 trabajadores del instituto. Y bueno, pues ahí vemos que pues todos estos elementos de la propuesta de Shams, dice: esfumó hoteles, ranchos, tiendas y plataformas, que ya lo había comentado. El Frente Nacionalista Petrolero ha interpuesto varias demandas contra el todavía senador y líder sindical. Confían en que son la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, ahora sí que se proceda sobre este personaje que hace gastos extraordinarios, y bueno, pues había sido protegido precisamente por el presidente Enrique Peña Nieto, y nos da un hecho de que surgen ya la disidencia entre los grupos petroleros. Entre los grupos disidentes del gremio de trabajadores de petróleos mexicanos existen uno donde están agrupados integrantes de toda la República Mexicana y jubilados, los PG petroleros. Bueno, esto ya le dan la norma porque están a favor de Andrés Manuel López Obrador, y nos da pues esta respuesta. Escribe David Casco Sosa, del grupo Cantón, en el periódico Basta, y que hacemos los comentarios de acuerdo a la gran riqueza de los compañeros que escriben en periódicos y en otros elementos de comunicación. El Tratado de Libre Comercio, transición de gobierno. Por fin inicia la transición formal del gobierno con la calificación a la elección, la entrega de la constancia de mayoría y la segunda reunión del presidente de la República, donde el presidente electo reconoce la evolución democrática y ratifica su vocación de cambio. Los mercados serán fundamentales para articular un desarrollo incluyente de México, el aprovechamiento del bono demográfico y la recalificación de su fuerza laboral. En la sección Dinero del periódico Excelsior dice: primer semestre aminora presión laboral. Este es uno de los elementos importantes que se están sufriendo permanentemente de acuerdo a lo que invierten los empresarios, la respuesta de producción para un dinero circulante. Dice: aminora la presión laboral. La brecha laboral que mide las necesidades de empleo ha venido reduciéndose desde 2009. Analistas piden diseñar políticas usando este indicador, evolución de la brecha laboral, y nos dice la estructura, número de personas, primer semestre, y cómo van siendo ocupados. Pues en esto, más de 11 millones necesitan empleo. Brecha laboral en México, que es el artículo más importante que se escribe en la sección de economía del periódico, de la sección dinero del periódico Excelsior. Brecha laboral en México, más de 11 millones necesitan empleo. El indicador suma a los desesperanzados, desocupados y subocupados,
y es una medida amplia de presión laboral, brecha laboral por entidad federativa, y viene un plano muy interesante con todo lo que sucede en toda la República Mexicana, donde se dan pues las pautas de la contratación de algunos de ellos. En el sector bancario, hablando de economía, las ganancias crecen más que el crédito. Las utilidades del primer semestre se incrementaron 11%, mientras que en el financiamiento avanzó 6.6%. Los bancos de México generaron ganancias durante la primera mitad del año por más de 78.400 millones de pesos, el 80% de los cuales estuvieron concentrados en 7 instituciones de mayor tamaño. Y también tenemos en economía, en mercados, pues otro tema, 19.45 en los bancos, el costo de un dólar. Dólar sigue arriba de los 19 pesos. Aversión al riesgo de Asia y la baja de los precios del crudo depreciaron ayer a la moneda mexicana. Y bueno, pues entramos a otro tema también muy inquieto. México atractivo ante el shock turco. Ahora resulta que después del G20 y las presiones que está haciendo el presidente Donald Trump a Turquía, el señor Erdogan, pues nos dice que hay un problema y que se está reflejando en la economía mexicana también. No lo entendemos, ¿por qué? Porque no hemos leído algún aspecto que nos dé el reflejo de la moneda turca repercuta con la moneda mexicana. Dice lo siguiente: una vez que el peso mexicano y en general la economía del país resistieron los embates del reciente shock internacional por los problemas de Turquía, la moneda del país y el atractivo de México para las inversiones podría resultar fortalecidos, estimó Carlos González Tavares. Bueno, pues es otro de los elementos que vamos a estar muy pendientes de lo que está sucediendo en la economía turca con el sistema de presión al alza de precios, porque el presidente Donald Trump les ha impuesto una serie de presiones multimillonarias a las exportaciones de los materiales de Turquía. Y entramos a otro de los temas, que es la informalidad. 30.500.000 trabajadores, dice el INEGI, el 60% de la población económicamente activa no cuenta con prestaciones que le garanticen su seguridad social. La tasa del desempleo abierto al segundo semestre creció 3.3%. Bueno, pues ahí estamos viendo el resultado de estas pérdidas de trabajo, pero también, bueno, pues hay que tener muchísimas personas que puedan apoyar el sistema de trabajo desde diferentes puntos de vista. Dice, preparados para el cambio. México afirmó que el Tratado de Libre Comercio y el cambio de gobierno son oportunidades para alcanzar mayor crecimiento. ¿Quién dice de esto? Pues simple y sencillamente la mujer que está coordinando actividades muy importantes sobre el grupo Imagen. Maru Escobedo, de BMW México, dijo que el futuro eléctrico para la firma alemana y que espera tener 25 autos de ese tipo en portafolio en 2025 para favorecer la cuestión de la economía y la utilización de medios de transporte. Sobre todo, son las 4 de la tarde cuando Maru Escobedo, quien tiene unos días de haber tomado la dirección general de BMW en México, abre la puerta de su camioneta X5 Security, la cual llegó de Alemania, pero fue blindada en nuestro país para que podamos dar un paseo por las calles de la Ciudad de México. Bueno, pues es un elemento de propaganda de lo que está sucediendo con BMW México. Equipo del presidente electo. Afinan la reforma en materia pensionaria. El Instituto Mexicano afirma que coincide con la propuesta que hizo de esta materia. Dice así: el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya está listando una reforma de pensiones, la cual tiene muchas coincidencias con las propuestas en materia de pensionaria del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas. Aseguró en conferencia que la conferencia de prensa, el presidente nacional de este organismo, Fernando López Macari, puntualizó que entre las principales consideraciones de esta reforma está la homologación de todos los sistemas de pensiones en México. Y
Para ello, pues también hay una información de lo que escribe, en este caso, por Carolina Reyes, y escribe también, en este caso, otro de los elementos de informe que se da: es posible duplicar el monto de la pensión, depositar el doble en las cuentas de las AFORES, permitiría un mayor ingreso. Duplicar el ahorro obligatorio que se deposita en las cuentas de las AFORE permitirían a los trabajadores alcanzar una tasa de reemplazo del 60.7%, estableció la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. En un artículo publicado en su blog explicó que cada punto porcentual al aumento de la aportación eleva hasta la tasa de reemplazo en 4.7%. Y bueno, pues los procesos de la economía están variando muchísimo ahora con las propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y seguimos, amigos, con otro tema que nos habla de la economía. Turquía arrasa el peso. Bueno, ya lo habíamos comentado esto. Dice: la moneda en su menor nivel en un mes. La preocupación de que se afecte a más países europeos impactarán a los emergentes analistas. Bueno, pues esta es parte de lo que está sucediendo con Turquía. Y sobre todo dice: dólar en bancos llegó a 19.40, tensión en Asia debilita el peso. La disputa entre Turquía y Estados Unidos afectaron varias monedas y el peso fue de los más golpeados el día de ayer, a través de lo que se menciona en el periódico Excelsior. Reporte de la CONSAR, escribe Carolina Reyes: AFORES se benefician de activos extranjeros. En diciembre de 2012, el primer trimestre de 2017, el 36% de las ganancias de las AFORES vino en estos instrumentos. Las investigaciones hacen de las AFORES han generado un rendimiento 6.3% en el presente sexenio, con la ganancia total de un 36.5% proviene del extranjero, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según la CONSAR. Otro de los elementos que se está viendo en nuestro país en base a la economía es los automóviles de exportación de los Estados Unidos, que se les llaman de chocolate, o sea, autos chocolate. Se llama a fortalecer la legislación para evitar que México se convierta en un basurero regional de unidades obsoletas. Y pasamos a comentar algunos aspectos de la Ciudad de México antes de terminar, amigos. Dice: contra la desviación de los recursos, luego de que Claudia Sheinbaum denunciara a aviadores de la Ciudad de México en las oficinas de la Ciudad de México, el jefe de gobierno dijo que se opone al mal uso de todo tipo de recursos. Y sobre todo José Ramón Amieva, actual dirigente de la Ciudad de México, habla sobre la administración que está cubriendo en estos momentos a través de la salida del doctor Mancera y resolver los problemas, pero también tenemos cómo pensar como el usuario para dar un giro a la movilidad. Próximo secretario de Movilidad de la administración de Claudia Sheinbaum, Andrés Layuz, el morenista, dice que construir teleféricos, eliminar fotomultas y reforzar el transporte público serán algunas de las prioridades del próximo gobierno. Y bueno, pues también hablando de la Ciudad de México, el aumento de los indigentes, sobre todo ya comentado por la Comisión de Derechos Humanos, nos está dando una respuesta, en donde se informó que aumentaron los adultos mayores en situación de calle, y es verdaderamente vergonzoso que salimos por ahí en algunos momentos y nos encontramos gente pidiendo limosna, gente de la tercera edad, y sobre todo muchos de ellos han sido abandonados a su suerte porque los hijos se retiran de la casa y les pesa el proceso de una alimentación y una vivienda adecuada para los hombres de las personas de la tercera edad. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa, y el jefe de gobierno Ramón Amieva se reunieron en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Reasignarán 1.300 millones de pesos al 19 de septiembre, según esta
reunión de transición. El jefe de gobierno enviará una iniciativa al Congreso local para que los recursos sean utilizados para la reconstrucción. La doctora Sheinbaum hizo un recorrido en la casa de Cobian, donde va a ser prácticamente su próximo centro de trabajo, y llega despampanante con el cabello planchado, por dice el escritor, dice Luis Carlos Silva. Es un poco fuerte esto de cabello planchado. La doctora Sheinbaum tiene una característica para arreglarse por sus principios de vestuario, por decirlo de una manera, y sellar compromisos con Ramón Amieva para la siguiente etapa de herencia de ser la gobernante para la Ciudad de México. Y bueno, amigos, pues lo único que puedo decirles es que aquí hay mucho material todavía por comentar, pero bueno, pues les decimos muchas gracias Karina por tu participación y apoyo con imágenes, y a ustedes, amigos, les damos las gracias también por permitirnos entrar directamente a sus hogares. Por eso siempre les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque nos ven en los 5 continentes, depende de los horarios. Ya buscaremos la manera de que conozcan ustedes este planisferio universal, de donde somos vistos en este mismo momento. Tenemos ese planisferio y ya lo explicaremos más adelante cómo podemos verlo. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice, pues nos vemos el próximo martes en comentario a la noticia con las actividades del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenemos prácticamente 55 minutos para hacer los comentarios de todas las actividades que ha tenido durante la semana. Amigos, nos despedimos de ustedes hasta el próximo martes de 3 a 4 de la tarde en comentario a la noticia.